Seguimos en esta programación especial dedicada a las elecciones del próximo domingo con las entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Ponferrada. Las vamos a cerrar con el candidato de la formación política más votada en las elecciones de hace 4 años, el Partido Socialista. El alcalde de los últimos 4 años y de nuevo candidato a la alcaldía de Ponferrada, Olegario Ramón. Nos acompaña, señor Ramón, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, gracias. Recta final de la campaña electoral. Pues ¿Se hace larga o no? Bueno, se hace larga, sí, porque es intensa, muchos actos y sobre todo tienes que compatibilizar con el ejercicio de la alcaldía y por lo tanto sí, se hace larga, pero también es ilusionante. Últimas encuestas que no sé si al político le aclaran o le definen algo. Yo me fío relativamente poco de las encuestas. Nosotros, ¿Por qué se hacen tantas entonces? bueno, no lo sé, nosotros trabajamos para contar lo que hemos hecho en estos 4 años, lo que queremos hacer intensamente y bueno, la encuesta pues será el día 28. Lo que está claro es que parece que los pactos definirán el futuro gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada, bueno, ¿o no? De acuerdo con las campañas, con las encuestas, eso parece. Por eso yo insisto tanto en que esos partidos que se presentan y que están en la izquierda y que se sabe que no van a tener representación, pues que la gente que legítimamente quiera apoyarles, pues piensen con la cabeza que ese voto quizás es un voto que puede subir a la ultraderecha al gobierno municipal. Lo que parece que las encuestas no han terminado de aclarar, o sea, mantienen la fragmentación de ese voto a pesar de la retirada de este proceso electoral de 2 partidos que sumaron más de 5.000 votos hace 4 años en el municipio de Ponferrada, como son USE y Ciudadanos. Sí, eso es así. Es bastante lógico pensar que una buena parte del voto de USE pues apoye al Partido Socialista y lo que para mí sí que es una incógnita pues es a dónde irá ese voto que apostaba por Ciudadanos. ¿En qué va a incidir Olegario Ramón los 4 días que quedan de campaña? Bueno, en seguir contando lo que hemos hecho, en seguir contando lo que queremos hacer. Básicamente es un modelo de ciudad diferente, que se ha preocupado por la salud de la gente, que se ha preocupado por crear empleo. Daré un dato, a día de hoy hay 1.180 desempleados menos que cuando asumimos el gobierno municipal. Eso supone el 10% de tasa de empleo, la más baja desde el 2008. Y desde el 1 de enero, aunque hemos perdido población en el cómputo del mandato, desde el 1 de enero hemos ganado 217 habitantes, lo cual, bueno, significa que está teniendo resultado todo ese proceso de modernización. Hemos perdido mucha población, igual los parados que se han perdido son parados que se han ido. Bueno, de los últimos 12 años, de los últimos 3 mandatos, este es el que menos población se ha perdido, además con una diferencia muy importante con respecto al anterior y también de 200 y pico personas con respecto al mandato del 11 al 15. Ayer contó con la presencia del exministro José Bono, una de las referencias del Partido Socialista en nuestro país. Las visitas de las grandes personalidades políticas en activo o alejados, ¿ayudan a los candidatos o es cumplir con una tradición? Bueno, en campaña siempre que venga una persona relevante que ponga de manifiesto el trabajo, que además tiene un análisis de una trayectoria y una experiencia de si estás yendo por el camino correcto, pues yo creo que es importante. Eso en campaña, desde luego a lo largo del mandato, pues gracias a esas visitas pues se consiguieron cosas como la oficina de la DGT o el convenio con el catastro o la ayuda para el Colomán Trabado o el estudio de viabilidad para el parque agroalimentario o el estudio también para el Lazo del Manzanal, en fin, eso durante el mandato. Se lo decía porque ¿cuánto hay de ideología o hay menos ideología en unas elecciones municipales que en otro tipo de elecciones? Bueno, en las elecciones municipales es evidente que debemos poner por encima de todo pues el bienestar general. Por eso yo he echado tanto de menos a lo largo del mandato pues que el principal partido de la oposición hubiera estado siempre en el no por el no, en cuanto peor mejor, en el insulto, la de cosas que me ha llamado,
porque creo que en determinadas cosas en las que son importantes, pues hay que apoyar y luego ejercitar la oposición en otros temas. Yo así lo hice, del 2015 al 2019, aprobé incluso unos presupuestos, voté más veces sí que no, y no me fue mal. ¿Concurren 12 partidos, 12 formaciones en estas elecciones a las municipales en el Ayuntamiento de Ponferrada? ¿Eso es señal de fortaleza democrática o de malestar y observar que la gente no se siente representado con los partidos mayoritarios? Ciertamente lo desconozco, pero si hubiera gente que por malestar decidiera optar por otra formación de centro-izquierda, porque no todo lo hacemos bien, seguramente nos hemos equivocado, sí que les invito a esa reflexión. Pueden optar el voto con la cabeza o con lo que les pide en ese momento el corazón con la cabeza, han de pensar que ese voto puede ser un voto arrojado a la basura y que puede llevar al gobierno a la derecha y a la ultraderecha. Por eso les pido esa reflexión. Vamos a hablar de propuestas. ¿Cuál es la principal propuesta del Partido Socialista en las elecciones del domingo? Bueno, nosotros afortunadamente llevamos gobernando esta ciudad 4 años y no tenemos una propuesta principal, tenemos una suma de propuestas principales. Desde luego el desarrollo de esas actuaciones de los proyectos europeos es muy importante, restaurar riberas de los ríos, restaurar 5 zonas degradadas, crear un bosque urbano en la montaña de Carbón con 7.000 especies autóctonas plantadas, con esos juegos que, por cierto, invito a la ciudadanía que vaya a verlos porque ya se están instalando, con la laguna, con la zona docente, con ese perímetro de más de 11 kilómetros, pero también las 60 viviendas sociales, alquiler para jóvenes y también para personas vulnerables, en la Rosaleda, en las viviendas de los maestros, de Navaliegos, de la calle Ancha, en el poblado del Mopu, la playa fluvial, el plan especial del Camino de Santiago, la modificación del plan general, es decir, hay una suma de actuaciones importantes todas ellas, esa primera fase del paseo sobre el río Boeza, en fin, todas ellas suman una propuesta que va a crear empleo con ese plan estudio de viabilidad que va a hacer el propio Ministerio de Industria sobre el parque agroalimentario, con la plataforma intermodal y con la segunda y tercera fase de la llanada, donde no se invirtió desde que se creó. Hemos solucionado el problema del acceso de las palas que puedan salir, con lo cual el empleo de LM no está en peligro, y la segunda fase que se va a iniciar en breve es para que puedan salir las torres de EMOVI. En todas esas cosas estamos. Habla del estudio de viabilidad de un parque agroalimentario. ¿No hemos superado ya esas fases de los estudios en esta comarca? ¿No sabe el Bierzo ya lo que necesita para remontar? Eso, si me lo permite, es un análisis un tanto primario, porque a veces por tomar decisiones sin haberlas estudiado suficientemente han ocurrido las cosas que han ocurrido. Incluso en esta campaña electoral hay algunas propuestas de otros partidos que adolecen precisamente de estudio. Por lo tanto, es el primer paso. Sin duda, el primer paso es en qué somos buenos, cómo lo tenemos que plantear, por dónde tenemos que ir. Entonces hemos estado perdiendo el tiempo anteriormente. Sin duda, especialmente en los gobiernos del Partido Popular, 24 años perdiendo el tiempo. Habla de la modificación general del plan general de ordenación urbana. ¿En qué sentido? Sí. ¿Cuál es la propuesta? Hay razones evidentes. Ese plan estaba hecho para una ciudad que se pensaba que iba a ser Nueva York y la realidad es que no es así. Hay deficiencias evidentes. No tenemos suelo industrial. Esa es una deficiencia evidente. Pero es que hay mucho terreno que se pensaba que iba a ser suelo urbano que ni lo es ni lo va a ser. Y esos propietarios están pagando como suelo urbano. Pues hay que hacer esas modificaciones y adecuarlas a la realidad. Y luego puede haber alguna zona específica donde sí necesite suelo urbano. Hay que adecuarlo a la realidad. Además, importante y a la par, y además ya hay financiación para ello, se va a hacer el plan especial del Camino de Santiago. Ahora mismo no se puede hacer nada en los perímetros del Camino de Santiago por no haber plan especial. Dice que no tenemos suelo industrial. ¿Dónde iría ese suelo industrial? Hombre, de un análisis de la ciudad es evidente
que tenemos millones de metros cuadrados en torno a lo que es ese terreno del Ciloj y toda esa zona. Es evidente que necesariamente va a ir ahí. ¿Lo del Ciloj se ha quedado así como...? No, lo del Ciloj se ha movido de manera importante, porque tiene que ver directamente con la plataforma intermodal. Si estamos haciendo el proyecto de apartadero ferroviario, que ha obtenido una subvención de $500.000 de euros de la Unión Europea, es para unirlo al corredor que va a haber del eje atlántico. Y eso es principal: terminal de mercancías por un lado, playa de vías, corredor por el otro, y en algún sitio tienen que estar las plataformas logísticas. Por lo tanto, esa sí que es una realidad que va a avanzar, yo creo que de manera definitiva, en el siguiente mandato, y eso es hablar de crear mucho empleo. ¿Usted sigue siendo optimista en que el corredor atlántico, la comarca del Bierzo, será protagonista en el capítulo de inversiones del mismo? Yo no sé si será protagonista, pero sí que soy optimista en que va a ser recogido, porque el futuro de esta tierra será distinto, si está o no está. Si la Unión Europea subvenciona con fondos europeos, con lo rigurosa que es la Unión Europea, un proyecto para un aparcadero ferroviario de 750 metros, y si el Gobierno del Estado en sus presupuestos habla de Lazo de Manzanal, fíjese que hablaba de 200.000 euros a 3 años. Sin embargo, se va a hacer 500.000 euros y en este año. De hecho, va a salir ya a licitación ese estudio para buscar la mejor solución para superar el Lazo del Manzanal, más las reuniones que hemos tenido con el nuevo delegado del corredor, pues nos hacen ser optimistas, sí, pero estaremos muy atentos y exigentes, viajando, exigiendo, pidiendo. Ayer escuchaba a representantes empresariales de la Comunidad de Galicia que decían que el plan director del Corredor Atlántico se presentará en el próximo mes de octubre. Ahí sabremos ya definitivamente lo que va a ser de nosotros. Bueno, yo espero, el Bierzo, quiero decir, yo ¿no? espero que con los datos que acabo de dar nosotros estaremos ahí. Con los datos que acabo de dar espero que estaremos ahí. Señor Ramón, la zona de bajas emisiones proyectada por su equipo de gobierno, ¿no tiene marcha atrás? Es que, salvo que nos coloquemos en la insumisión, yo creo que un gobierno serio tiene que cumplir los mandatos de la Unión Europea, y si además ese mandato de la Unión Europea es aprovechado, como hemos hecho nosotros, para obtener fondos por más de 3 millones para poner en valor una zona que estaba degradada, que va a hacer que se revaloricen las propiedades, que va a hacer que se revitalice el comercio y que va a hacer que mejore la salud de la gente, es que creo que no va a haber marcha atrás. Esta mañana oía en una emisora nacional un debate en el que se hablaba de que ese planteamiento ya no se hace en ninguna ciudad que quiera estar en la línea de las ciudades europeas. El planteamiento es cuánta zona se hace más humana, cuánta zona se restringe al tráfico, pero que se ha de hacer. Ese es un planteamiento que, repito, ya no se hace en ninguna ciudad moderna. Pues toda la oposición está del lado de la insumisión. En este caso es evidente que el señor Morala está del lado de la insumisión, y si vamos a dejar nuestros destinos en alguien que va a incumplir la normativa europea y la normativa nacional, fíjese qué panorama. Pero él dice que no la va a incumplir. Bueno, es evidente que si no hace la zona de bajas emisiones, la incumple. Eso lo sabe toda la ciudadanía, pero toda. ¿Teme que la zona de bajas emisiones de Ponferrada termine también judicializada y en los tribunales? Bueno, yo de la oposición no descarto nada. Han estado en el enfrentamiento, en el no por el no, en el insulto, y no descarto nada. Yo trabajo para cumplir con la obligación y, por otro lado, para mejorar mi ciudad, y para eso trabajo. No, lo digo porque hay tribunales que han parado en algunas ciudades zonas de bajas emisiones proyectadas. Bueno, esas resoluciones, que las conozco todas y en profundidad, creo que no serían aplicables al Ayuntamiento de Ponferrada, pero bueno, la posibilidad existe. Sobre los servicios principales, después de las decisiones adoptadas en el servicio de recogida de basura, de residuos y limpieza viaria, de repetir usted en la alcaldía del Partido Socialista, en el siguiente mandato será el mandato de la municipalización del servicio.
Bueno, yo en el 2019 dije reiteradamente que en aquel momento teníamos que ir a un contrato puente, porque yo conocía lo que habían dictaminado el equipo técnico del ayuntamiento. Y el contrato puente han sido 2+1 en el transporte público y 3+1 en el otro contrato. Mi intención, mi voluntad es ir a la gestión directa, pero fíjese que ni siquiera estoy en condiciones de poder asegurarlo, porque el dictamen de los técnicos es principal. No creo que nadie se atreva a ir contra el dictamen de los técnicos. Sí creo que hemos hecho un trabajo de preparación durante este mandato que nos va a permitir que los técnicos digan que ya estamos preparados. Pero si no fuera así, no estaría. Por eso le digo que no estoy en condiciones. Sí que es la voluntad clara de llegar a esa gestión directa. Pero no lo asegura. Yo se lo puedo repetir 3 veces, pero le voy a decir lo mismo. ¿Y en el de transporte lo mismo? ¿Será es la misma situación? Es que he dicho, repito, se lo puedo decir 3 veces, pero le voy a decir lo mismo. He hablado del transporte y de los otros 2 contratos. Pero sí que es nuestra voluntad, evidentemente, y hemos trabajado para conseguirlo. El contrato de la hora vence en el 2024. Sí. El futuro de la zona de aparcamiento regulado, ¿cuál es la propuesta a partir de ahí del Partido Socialista? ¿Seguir con...? La demagógica es eliminación, creación de un cuerpo. No, yo no le pregunto por la demagógica, le pregunto por la suya. Sí, pero yo le contesto que la demagógica es la de decir que se va a quitar, apostar por un nuevo cuerpo como si eso se creara de la noche a la mañana, como si no hubiera normativa, etc. Nosotros somos la alternativa serena, pero también la alternativa que piensa con los pies en el suelo. Nosotros sí que vamos a repensar el ámbito territorial de la hora, pero un sistema de estacionamiento regulado en alguna parte de la ciudad, especialmente donde haya concentración del comercio, es necesaria. El que diga lo contrario estará haciendo demagogia, y no es para recaudar, al contrario, es para ayudar al sector. Repensar el tema territorial es que pueda eliminarse de algunas zonas e implementarse en otras, puede ser ampliarse, puede ser reducirse. No. En cualquier caso, el planteamiento va a ser una reducción sobre lo que ya existe y no va a haber nuevas zonas. A lo largo de esta campaña electoral y en precampaña hemos oído la apuesta de las formaciones políticas que concurren, muchas de ellas, al Ayuntamiento de Ponferrada por la reducción de la imposición. En este momento, o en el momento más cercano, ¿es posible abordar una reducción de impuestos en el Ayuntamiento de Ponferrada? Bueno, fíjese que en el 2019 tengo grabados todos los debates, también el de esta casa. El señor Morala decía que eso era impensable porque no se podía poner en riesgo los servicios del ayuntamiento. Ahora habla continuamente de esa opción. Yo lo que sí digo es que posible es porque nosotros la hemos hecho en este mandato. Por ejemplo, el impuesto sobre construcciones ha pasado del 3,60 al 2, o el impuesto de actividades o el impuesto para abrir un nuevo establecimiento se ha reducido en un 80%, o las terrazas en un 50%, y los impuestos no se ha subido ninguno, ni uno solo. Con el IPC que ha habido, en realidad entenderemos que se ha mejorado la situación de la ciudadanía. Sí que hemos creado la tasa de la basura. Yo no dejo de afrontar los temas. Sí que hemos creado la tasa de la basura para superar un engaño histórico de que estaba incluido en el IBI, algo que es completamente ilegal y un engaño. ¿El IBI puede bajar en los próximos años en Ponferrada o es imposible? El IBI y el impuesto de circulación. Mientras estemos en el plan de ajuste, no puede bajar. El plan de ajuste impide esa bajada, pero ya estamos más cerca de superar el plan de ajuste. ¿Ha sido imposible desligarse del plan de ajuste, eliminarlo, cumplir con el plan de ajuste para que no existiera? Bueno, a ver, nosotros estamos muy cerca de eliminar el plan de ajuste, pero el plan de ajuste lo generó aquellos gastos extraordinarios de gobiernos del Partido Popular que tanto daño hicieron a la ciudad. Y nosotros lo que estamos es solucionando el problema, como es nuestra obligación. Es que hemos reducido la deuda. Hemos reducido la deuda y hemos hecho 41 millones de inversiones en este mandato. Y fíjese que 2 años los hemos tenido que dedicar a luchar con todos los medios personales y materiales contra una pandemia atroz. El siguiente mandato
que esperemos no tener la misma catástrofe de la pandemia, pues imagínense lo que podremos hacer. 4 años dedicados a la gestión en beneficio de la ciudadanía sin tener que dedicarnos a la pandemia. ¿Cuál es el futuro de la central de calor? Bueno, el futuro de la central de calor, en pura lógica, salvo que los tribunales digan lo contrario, es que entre en funcionamiento. Eso en pura lógica, sabe que todos los trámites han sido impugnados reiteradamente, pero lo lógico sería que entrara en funcionamiento. Es más, si la central de calor entra en funcionamiento, todos aquellos edificios que se conecten, entre ellos los municipales, van a haber reducido su coste entre un 30 y un 40%. Lo que ocurre que los tribunales hasta ahora han dicho que se adecúa perfectamente a la normativa, pero como se recurren todos los trámites, tenemos que estar a ello. ¿Estamos lejos del final de ese proceso judicial? Yo creo que no. Yo creo que de aquí a final de año tendremos yo creo que en funcionamiento, fíjese. Yo creo que en funcionamiento la central de calor, pero en cualquier caso, si los tribunales dijeran otra cosa, no nos quedaría otra que cumplir. Uno de sus socios de gobierno, Podemos, no ve con buenos ojos esa infraestructura de equipamiento para la ciudad de Ponferrada. Bueno, yo le cuento lo que piensa el Partido Socialista. En materia cultural, ¿cuáles son las principales ideas a desarrollar los próximos 4 años si el Partido Socialista repite la alcaldía de Ponferrada? La cultura ha pasado de ser el patito feo a una preocupación principal en este mandato. Más de 300 actividades culturales por año, es decir, prácticamente uno por día. Actividades culturales que también han ayudado a que el castillo y los museos hayan tenido 189.000 visitas el año pasado. Este año vamos en cifras de récord. Cultura en el teatro, una oferta de primer nivel, cultura en la sala de Ríos Elmo. En fin, eso es una apuesta principal para este equipo de gobierno. Y va a seguir en la misma línea, desde luego. Es novedoso la idea que tenemos de apostar por una escuela municipal de teatro, pero la línea en materia cultural va a ser en la línea de estos 4 años y todavía intensificando todas estas actividades, 15 festivales musicales a lo largo del año. Si es que la actividad ha sido importantísima, ha sido con muchísimo músculo y así va a seguir. ¿En el campo del deporte, señor Ramón? Bueno, en el campo del deporte igualmente. Hemos tenido que gastar mucho dinero en arreglar instalaciones que tenían goteras, pero muchísimas. Hemos conseguido hacer nuevas instalaciones, como el campo de fútbol de Fuentes Nuevas o el Colomán Trabado. Hay que viajar para conseguir estas ayudas, 300.000 euros del Consejo Superior de Deportes, o la renovación que hemos hecho del suelo del pabellón de Fuentes Nuevas, o la renovación de los vestuarios y el aparcamiento que hemos hecho en el Antonio Vecino, y luego seguir con el deporte en la calle, que eso ha sido un éxito rotundo. Los Puntrack han tenido también un éxito, haremos uno, el siguiente va a ser en el barrio de Cuatro Vientos, y tener competiciones nacionales e incluso alguna internacional que haga que haya mucha gente en Ponferrada practicando deporte y a la vez dejando ingresos en nuestra ciudad. ¿Hay alguna solicitada? ¿Alguna competición internacional? Bueno, cuando finalicemos el Colomán Trabado, la inauguración de ese estadio debería de estar a la altura de una actuación tan importante como la que se está haciendo. ¿Le tocará alguna vez al Ramón Martínez I renovar el suelo de ese campo de fútbol sintético? Por supuesto, tiene uno que está en mal estado y evidentemente en el siguiente mandato es una de las actuaciones que también se van a hacer, por supuesto. Sobre la ordenanza de terrazas, Olegario Ramón, alcalde y candidato, entró en vigor en marzo. ¿Ha cambiado la situación de las terrazas en el municipio de Ponferrada después de la entrada en vigor de la nueva ordenanza? Bueno, el cambio es el siguiente. Nosotros hemos dado instrucción de aquellas terrazas que están ocupando suelo público y no están siendo usadas, que hay varias en la ciudad, requerimiento para su inmediata retirada. De hecho, algunas ya se han retirado. También se ha requerido a algunas que por su
dimensión o por su estructura, era evidente que no podían ser legalizadas. Y al resto se les ha requerido, porque tienen un plazo de 3 meses para adaptarse a la nueva ordenanza. Si no lo hicieran, pues tenemos que tomar las decisiones para que la nueva ordenanza, que fue aprobada con el apoyo del sector, pues se cumpla. Y ese es el trámite en el que estamos. Estamos, por lo tanto, en ese trámite de los cambios. Sí, las primeras ya se han retirado. Las que ocupan un espacio o están en una estructura que es evidente que no van a poder legalizarse, también han sido requeridas. Y el resto, requerimiento para que en 3 meses se adapten a la nueva ordenanza. ¿Hay propuestas nuevas en el campo de los servicios sociales? Servicios sociales, que es el santo y seña del Partido Socialista, claro que las hay. Una muy importante, la construcción de vivienda social, entre 50 y 60 viviendas, alquiler joven, en el caso del barrio de la Rosaleda, esa parcela que ya está adjudicada, y vivienda social, casas de los maestros, Navaliegos, Calle Ancha y las viviendas del Mopo. También vivienda colaborativa, una parcela de 17.000 metros cuadrados en la Rosaleda también, y por supuesto la extensión también de las unidades de día rural, que hay una en Rimor y que funciona de manera estupenda. Por cierto, una renovación de las instalaciones de las escuelas que hemos hecho en este mandato, y paulatinamente ir extendiéndolo al resto de pueblos. Estamos en la recta final de la campaña, quedan 4 días. Tendrá usted la visita del expresidente, señor Zapatero, ¿no? Sí, el jueves se va a cerrar la campaña de la provincia aquí en Ponferrada y nos acompañará el presidente. Yo siempre le llamo profesor porque, bueno, lo conocí precisamente en las aulas de Derecho de la Universidad de León, y si nos va a visitar el jueves, él siempre está pendiente de lo que pasa en el Bierzo, siempre. ¿Y comprometido con la comarca del Bierzo? ¿Está el Partido Socialista? Por completo. El señor Zapatero está totalmente comprometido, hace muchas gestiones que no trascienden para intentar ayudar. El Partido Socialista, el Gobierno central, yo le exijo mucho más. Es evidente que han ocurrido cosas que antes no habían ocurrido. Ya hablaba el primer tramo de la 76, 170 millones, o el estudio del Lazo de Manzanal, o las ayudas a Tevitec y a Novi, o las inversiones del Instituto de Transición Justa, apertura de la térmica cultural, restauración de más de 1.000 kilómetros cuadrados de hectáreas en nuestro municipio, de más de 1.000 hectáreas de escombreras en nuestro municipio, los 4 millones para el Ponferrino, etc. Pero yo le pido mucho más. El camino de la ciudad de cómo se está abordando, térmica cultural, ¿es el al que a usted le gusta? ¿Le gusta? Sí, me gusta mucho. Todo lo que sea apostar por la cultura da oxígeno a una ciudad. Y evidentemente tiene que avanzar también esos proyectos tecnológicos de la sede de Cubillos, esos 30 millones de euros del PERTE para I+D+I en materia de hidrógeno y almacenamiento energético. Eso que está más avanzado de lo que se cuenta, yo lo conozco, pero tiene ya que ser una realidad. La ministra de Transición dice que está contenta con el proceso de transición que se está llevando a cabo. ¿Usted no lo ve demasiado lento o comparte las palabras de la ministra? Hombre, desde el Bierzo evidentemente lo vemos demasiado lento. Todos querríamos que fuera más rápido, pero también le digo una cosa. Desde el 2010 se sabía perfectamente lo que iba a ocurrir con la minería y con las centrales térmicas. Se sabía que las minas iban a cerrar el 31 de diciembre del 18. El primer listado de minas que se iban a cerrar lo envió la Unión Europea a un gobierno de Mariano Rajoy. La única que se podía mantener era la de Hijos de Baldomero García, porque era rentable, pero tenía que devolver las ayudas. Y las centrales térmicas, salvo que hicieran las inversiones, se tenían que cerrar en junio del 2020. Y eso se sabía desde el 2010-2012. Y no se hizo una propuesta alternativa. José Luis Rodríguez Zapatero hizo la Ciuden como propuesta alternativa. El PP se la cargó. Por lo tanto, hay responsabilidades claras y evidentes. Y de todos modos, el que quiera vivir en el pasado, en el carbón o en las centrales térmicas,
allí se quede con esa propuesta. Nosotros vamos hacia el futuro y sí exigimos que esa transición sea más rápida. Sí. Es que reflotar este territorio, aunque las decisiones de los cierres las hayan tomado otros, el primero que ha tenido esa responsabilidad es un gobierno del Partido Socialista en este país. Sí, evidentemente, por eso le digo que desde que ha tomado las riendas el Instituto de Transición Justa, había ligadas al sector 600 y pico empleos y se han creado 800 y pico. Es que la minería, cuando entra en funcionamiento el mecanismo de transición justa, prácticamente ya no tenía empleos. Es que se tenía que haber trabajado mucho antes, pero mucho antes. Estamos en los últimos instantes de esta conversación. Señor Ramón, le doy la oportunidad para que se dirija a los espectadores de La Ocho Bierzo que están siguiendo esta conversación para decirles por qué la opción del Partido Socialista es la que usted cree la más favorable, lógicamente, en las elecciones del domingo. Muy bien. Bueno, yo en 2019 nos presentábamos como la alternativa fiable. En el 2019, en la investidura como alcalde, dije que prometía trabajo, transparencia, honradez. Creo que estos 4 años de transformación y de lucha contra la pandemia han demostrado que efectivamente éramos esa alternativa fiable. Creo que no podemos volver atrás, creo que no podemos volver a la Ponferrada en blanco y negro, creo que no podemos recrearnos en el pasado y tenemos que afrontar el futuro de creación de empleo, de ciudad innovadora, sostenible, verde, comprometida con la igualdad de género, y eso lo proporciona, lo ofrece el Partido Socialista. Por eso pido que el 28 se apoye al Partido Socialista Obrero Español para seguir avanzando juntos. Olegario Ramón, muchísimas gracias por estar en este programación especial política, que cerramos en este instante de la programación especial con motivo de las elecciones. Nos queda el miércoles, a partir de las 20 horas, en directo, el debate definitivo. Estarán los candidatos a la alcaldía de Ponferrada por las formaciones Podemos, Partido Regionalista del Bierzo, Coalición por el Bierzo, Partido Popular y Partido Socialista, que son los que han estado en estas entrevistas de campaña electoral el lunes pasado y este lunes. Ya posteriormente, el domingo 28, poco antes de las 20 horas, comenzaremos nuestra programación especial para darles a conocer los resultados electorales y el análisis de esas elecciones del 28 de mayo. Por lo tanto, el próximo encuentro especial con las elecciones del 28 de mayo, el miércoles, a partir de las 20 horas, con el debate definitivo aquí en La Ocho Bierzo. Muchas gracias por su atención.